Bueno, el título es ¿De dónde me conoces? Y tiene que ver el encuentro entre Jesús y Natanael, ¿ok? Y como les había comentado, este sermón es una petición de mi hijo Saulo Adriano. Vayamos otra vez a Juan, vamos a leer otra vez, son pocos versículos. Juan capítulo 1, del versículo 43 al 51, perdón. Estamos ahorita haciendo, una grabación, un video para luego subir esta enseñanza y esté allí en el perfil de la iglesia, para beneficio de todos aquellos que sabemos se conectan y oyen la palabra de Dios, tanto inconversos como cristianos. Juan capítulo 1 del 43 al 51 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de Dios, de de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve, ven y comprueba eso por ti mismo. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, fíjate Roberto, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Que es el título del sermón. Respondiendo Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Fíjense. Esta pregunta hecha por Natanael a Jesús, ¿de dónde me conoces?, es el punto central de mi enseñanza. Porque vamos a ver un aspecto acerca de Jesús y cómo Él le revela, le muestra a Natanael ese aspecto de Jesús, de modo tal que espero yo que pues aquellos que no conocen esto de Jesús les influye en sus vidas, y aquellos que conocemos acerca de esto nos siga impactando en nosotros, esa verdad sigue estando en nosotros, conociendo ese aspecto particular, único de este hombre llamado Jesús. Esta pregunta se la hizo Natanael a Jesús y es el asunto, el punto central de esta lección, porque la respuesta del Señor a Natanael, como decía, no solo revela un aspecto, Saulo, de su gloriosa divinidad, sino que la respuesta también revela un aspecto de su majestuosa personalidad, el cual, al saberlo, ese aspecto de él, impacta e influye tremendamente en los corazones de aquellos que reconocen que Jesús no era un hombre común, sino que Él es el Dios omnisciente, hecho hombre en la tierra. Cuando Natanael vio en persona a Jesús, él vio un hombre, ciertamente. Cuando él se acerca y va con el Señor, ¿qué ve Natanael? ¿Qué ve en sus ojos? Recreen eso en su mente. Nando, piensa en ese momento que está el Señor ahí, está Jesús y llega Natanael. ¿Qué ven los ojos de Natanael? Ve a un hombre.
Sin embargo, Jesús le mostró que él no estaba contemplando a un simple, común u ordinario hombre, sino al mismísimo Hijo de Dios, Rey de Israel, hecho hombre, amo del universo y conocedor de todo ante sus propios ojos. Él estaba ahí contemplando no solamente a un hombre, sino al Dios mismo hecho carne. El Hijo de Dios, el Rey de Israel, el amo del universo y conocedor de todo en absoluto. ¿Se pueden imaginar tener al Creador, amo del universo y de todo, Señor, tenerlo ante tus propios ojos? Hecho un hombre como nosotros. Piensen en eso y continuemos con nuestro estudio. Fíjense, en primer lugar, el primer punto de mi bosquejo: te vi. Ese es, te vi. Son palabras del Señor Jesús. Te vi. Miren, cuando Jesús vio que Natanael venía a él, después de haber aceptado que viniera y viera quién era Jesús, el Señor le declaró a Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, dijo el Señor. Una versión distinta a la Reina Valera 1960 dice así: mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Dijo esto Jesús acerca de Natanael. Noten cuidadosamente cómo se refiere Jesús a Natanael, cómo lo describe. Le llama verdadero o auténtico hijo de Abraham, Isaac y Jacob. Lo describe diciendo acerca de él: de un hombre en quien no hay falsedad. En quien, o sea, dentro de él, dentro de sí mismo, y de las expresiones de su vida conforme a lo que hay dentro de él, de lo interno, hijo, dijo Jesús de Natanael: este hombre, en él no hay falsedad, no hay doblez, no hay hipocresía. Es un hombre recto, honesto, íntegro y además sincero para aceptar las evidencias de que ciertamente este nazareno llamado Jesús era el Mesías esperado por ellos. Jesús sabe lo que hay en el hombre. Miren lo que dice Juan en el capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 23 al 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba o no confiaba de ellos. ¿Porque qué? Porque conocía a todos. Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 24. Ahora el 25. Jesús no tenía necesidad de ¿qué cosa? ¿De qué no tenía necesidad Jesús? De que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en ¿quién? ¿En quién? En el hombre. Él sabía lo que había en el hombre. Él sabe en tiempo presente lo que hay en el hombre. Él sabe lo que hay en ti, en ustedes, en mí. Él sabe muy bien lo que hay en nosotros. Volviendo con Natanael. Natanael, hermanos, era la clase de hombre
de la cual habló el rey David en el Salmo 32:2. Dijo David, Salmo 32:2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, subrayen, y en cuyo espíritu no hay engaño. Jesús conocía muy bien qué clase de hombre era Natanael, así como conoce muy bien la clase de persona que tú eres, la clase de persona que soy yo, la clase de persona que somos nosotros. Pero no solo conoce eso por nuestros hechos y nuestras obras, sino que lo conoce desde adentro, desde lo interior. Y David dice, qué dichoso el hombre. Siéntete dichoso. Siéntete feliz de que seas una persona a quien Dios no culpa de pecado. Y además, que Él sepa que en tu espíritu no hay falsedad o engaño. Ahora bien, por supuesto que Natanael era un israelita según la carne, eso no hay duda. Jesús dijo, es aquí un verdadero israelita. Bueno, pero él era israelita según la carne. No obstante, ojo con esto, otra cosa era ser verdadero israelita en el espíritu. Y Jesús sabía muy bien la autenticidad del corazón de Natanael. Cuando viene Natanael y el Señor dice, aquí un verdadero israelita, el maestro, el Señor, no está pensando solamente en lo externo, en su descendencia como judío, hebreo, sino también en lo que había en su espíritu. Así lo he colocado aquí en mi bosquejo. Jesús sabía muy bien la autenticidad del corazón de Natanael. Miren, escuchemos lo que dice el apóstol Pablo al respecto. Fíjense, voy a leer una versión de la cita que voy a mencionar después de leer este texto en la versión NTV. Escuchen, miren lo que dice Pablo para entender este asunto de ser un verdadero judío israelita en el espíritu y no solamente en lo externo. Dijo el apóstol Pablo, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón, escuchen, recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que también es un cambio, ¿dónde? En el corazón, producido por el Espíritu de Dios, obviamente, por su palabra. La palabra es el instrumento del Espíritu. Y una persona con un corazón transformado, ¿qué hace? Según este texto, ¿qué hace? Busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. ¿Vieron? Está diciendo Pablo, un verdadero judío no es aquel que solo se ha circuncidado, que ha pasado por este acto externo en su cuerpo, el varón.
aunque aplica también para la mujer en cuanto a lo espiritual. El verdadero judío es aquel que también tiene un corazón recto ante los ojos ¿de quién? Ante los ojos ¿de quién? De Dios. Y además busca la aprobación del Señor. Pero esa aprobación la busca no solo con lo externo, sino también con lo interno, porque en él no hay engaño, falsedad, doblez, hipocresía. Es un hombre o una mujer sincero, honesto, íntegro, verdadero, porque sabe que Dios conoce su corazón y no le puede engañar. Por eso, esa autenticidad del corazón, ¿dónde comienza? En el corazón. Comienza dentro de nosotros, hacia Él, sabiendo que Jesús conoce la autenticidad, la calidad de mi corazón. Podemos engañar a todo el mundo, mostrando algo externo que aparente se vea como piadoso, justo, recto, íntegro, religioso, consagrado. Pero bien le dijo el Señor a Samuel el profeta que Dios no ve para conocer al hombre verdaderamente. Él no ve lo externo, sino que ve lo interno, lo del corazón. No ve lo que ven los hombres, sino que ve el corazón de los hombres. Y este texto nos enseña que quien tiene eso claro, bien entendido, busca la aprobación de Dios siempre desde su corazón, según la calidad de su corazón, sin importar lo que la gente diga. Natanael no era un auténtico israelita solo por lo externo, sino también y mucho más por lo interno. Y Jesús lo sabía muy bien. No olvidemos esto. El Señor sabía muy bien la clase de persona que era Natanael. Ese es el aspecto que les mencionaba como punto central de la enseñanza. Jesús sabe muy bien la clase de persona que eres, que soy, que somos. Entonces, y ante tal declaración de Jesús, Natanael responde cuando le dijo el Señor: he aquí un verdadero, auténtico israelita, en quien no hay hipocresía. Bueno, cuando Natanael oye eso, su reacción fue: ¿de dónde me conoces? Que es el título de la enseñanza. ¿De dónde me conoces? Por supuesto, su pregunta tiene el sentido de, en otras palabras, la pregunta de Natanael, Cecilia, quiere decir esto: tú no puedes saber quién soy y cómo soy, porque tú no me conoces. Es lo que está diciendo Natanael con su pregunta. ¿Cómo? ¿Por qué dices eso? No nos conocemos. ¿Cómo puedes decir eso de mí? Tú no puedes saber quién soy. No puedes saber cómo soy. Tú no me conoces. Pero en verdad Jesús no conocía a Natanael. En verdad Él no te conoce a ti, a mí, de verdad. Estas palabras están aquí para que sepamos que el Señor te conoce verdaderamente, hermano, hermana. Te conoce absolutamente, sabe todo de ti como sabía de Natanael. Y nos podemos estar preguntando: tú no me conoces, Señor. Tú no sabes quién soy. Tú no sabes qué siento, qué me pasa. Tú no sabes qué hay en mis sentimientos, en mi corazón, en mis pensamientos, en mis intenciones. No sabes mis motivaciones. No sabes nada de mí. ¿De verdad? Si creemos que esta es la palabra de Dios y que su palabra es verdad, entonces
este relato es una prueba de que estás equivocado, de que yo estoy equivocado si pienso que Jesús no conoce quién soy y cómo soy. Escuchemos con atención lo que declara el Señor, lo cual le demuestra, o le demostró, mejor dicho, en su momento a Natanael, que Jesús no era cualquier persona, sino uno que le conocía perfectamente, que ciertamente él lo conocía y sabía todo de él. ¿Por qué? Porque Jesús, ese hombre que estaba ante los ojos de Natanael, ese hombre que quiero que piensen y recreen eso en su mente, que estaba al frente de Natanael, ese hombre que sus ojos estaban contemplando no era cualquier hombre, sino que era el Dios omnisciente, aquel que todo lo sabe y que conoce todas las cosas. Y sabe, como ya leímos, lo que hay en el hombre. ¿Qué le dijo Jesús a Natanael? Vayan al texto bíblico. Juan capítulo 1, verso 48. Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, inclusive Jesús sabía eso, que Felipe le había hablado, pero antes de eso, en un momento antes, en una ocasión antes que Felipe llegara a ti, fíjense qué interesante, cuando estabas ¿dónde? Debajo de la higuera, allí te vi. Allí te vi. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de ese árbol de higos, allí en ese lugar, antes que Felipe viniera a ti, yo te vi, yo Jesús te vi. Verso 48. En otras palabras, el Señor le dice a Natanael, cuando tú estabas solo, nadie estaba contigo, Felipe no había llegado a ti, tú estabas en cierto lugar, solo, en un lugar particular donde había un árbol que era de higos. Allí estabas tú. Tú estabas debajo de él, a su sombra. Y mientras meditabas y orabas al Eterno por el Mesías Redentor, porque ustedes los judíos tienen esa costumbre de ir a los árboles de higueras para estar solos y meditar en la ley del Señor y orar. Cuando estabas allí solo, no había nadie más en ese lugar en particular. Y lo que tus pensamientos y tu corazón allí sucedían, yo te conocía perfectamente. Porque allí estaba yo, muy cerca de ti, contemplando tu persona y conociendo tus pensamientos. Así que, hermanos, cuando estemos solos, cuando no haya nadie más alrededor de nosotros, y estemos allí en esa soledad, y una soledad para meditar, para pensar, para orar, quiero llamarle una soledad piadosa, una soledad piadosa, aquella en que nos apartamos de todo, de nuestros familiares, de toda actividad, y buscamos un lugar en particular donde podamos reposar, descansar, un lugar cómodo, tranquilo, para orar y meditar en el Señor. Déjame decirte que cuando haces eso,
Jesús está allí, cerca de ti. Él te contempla. Él está allí, muy cerca. Él está conociendo tus pensamientos, sabiendo lo que hay en tu corazón. Eso fue lo que le dijo Jesús a Natanael. Al oír estas palabras, seguramente Natanael recordó el Salmo de David que habla de la omnisciencia del Señor. Escuchen el Salmo que voy a citar en esta versión de las Escrituras. Porque seguramente cuando el Señor le dijo a Natanael las palabras que ya acabamos de escuchar, vino a su mente las siguientes palabras. Dijo el salmista: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Escuchen esto. Fíjate, Saulo, mira esto, hijo. Mira lo que el salmista sabía del Señor. Dice: sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Señor. Fíjense. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Dice el salmista, semejante conocimiento, es decir, saber esto del Señor, dice el salmista, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. ¿Vieron el impacto? ¿Vieron la influencia de esa verdad en él? Lo que derivaba, lo que resultaba en él, saber estas cosas acerca del Señor Jesús. Saber eso de ti es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Salmo 139, versículos del 1 al 6. Aunque Jesús estaba como hombre, Cecilia, Anita y todos, aunque Jesús estaba como hombre delante de Natanael, Él estuvo en la higuera como Dios, que todo lo sabe. ¿Sí? Él estaba delante de Natanael como hombre, pero cuando Natanael estaba en la higuera, ahí estaba Jesús como Dios omnisciente. Yo les pido que lean ese salmo. Algunas versiones de la Biblia ponen el título, el Salmo de la omnisciencia de Dios. Y espero que ese salmo les haga pensar acerca de Él y de lo que sabe y de lo que conoce. Y provoque esto mismo que provocaba en el salmista. Saber esto, Señor, es demasiado maravilloso para mí. De modo tal, Pamela, que jamás, nunca más nos sintamos solos en este mundo. Porque Jesús está allí, muy cerca de ti, contemplándote y sabiendo tus pensamientos más profundos, más íntimos. Inclusive sabe aquellos que aún no vienen a tu mente. Los que no puedes saber. ¿Qué voy a pensar en un minuto, ahora, en 10 minutos, en el día de mañana? Ya el Señor lo sabe. Y Él quiere que tus pensamientos sean en Él, que sean rectos y santos y agradables a sus ojos. No estás solo, hermano, hermana.
Natanael en un momento estaba allí solo, pero Jesús le dijo, yo estaba allí contigo, como tú, Dios omnisciente. En segundo lugar, y último punto de esta lección, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Si me acompañan a Juan capítulo 1, el versículo 49. Cuando Natanael escuchó que el Señor le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, Saulo, te vi, Natanael, te vi, Roberto, te vi, Luis. La reacción de Natanael fue atribuirle a Jesús lo siguiente: Rabí, maestro, que quiere decir rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esta fue la reacción de Natanael. Reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. En ese sentido, Natanael reconoce que Jesús no era cualquier persona, sino Dios mismo y el soberano sobre las personas. Natanael aceptó pues las pruebas del Señor y se convenció que verdaderamente Jesús tenía el poder divino en su dignidad de conocer personal y profundamente el corazón de los hombres. Natanael reconoció que Jesús conocía lo más profundo del corazón de él. Natanael reconoció que Jesús conocía lo más íntimo de él, su forma de pensar, su forma de ser. Inclusive que conocía su caminar y su sentar y su levantar, como dice el salmista. Natanael reconoció que Jesús conocía perfectamente todo de él, que nada le era oculto, sino que todo estaba a la luz de sus ojos. Para terminar, escuchen lo siguiente. En cierta ocasión, Pedro le dijo a Jesús lo siguiente. Vayan a Juan capítulo 21, verso 17. Particularmente esto que le dijo Pedro al Señor. En esa ocasión que estoy citando, Pedro le dijo a Jesús: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ciertamente Jesús sabe todo y sabe si le amas, si le amamos. Él lo sabe. Él sabe cuánto le amas y la calidad de tu amor para con Él. Pedro llegó a tener la profunda convicción de que Jesús sabía todas las cosas, inclusive los sentimientos más hondos de su corazón. Miren, la palabra saber que emplea Juan para describir lo que dijo Pedro es una palabra griega que se pronuncia en castellano como oida. Oida es la palabra griega para saber aquí. Cuando Pedro dice: Señor, tú lo oida todo, tú lo sabes todo, tú oida, tú sabes que te amo. Pero esa palabra en el Nuevo Testamento en relación con la persona de Jesús significa plenitud de conocimiento. ¿Sí?
¿Vieron lo que quiere Juan transmitir? Cuando Juan está escribiendo, en cierta ocasión, Pedro le dijo a Jesús, Señor, tú lo sabes, oiga todo, tú oiga, sabes que te amo. Cuando él puso esa palabra, lo que nos está diciendo es, él tiene pleno conocimiento de todo. Pedro llegó a esa conclusión. Y ciertamente esa verdad le afectó toda la vida que le quedó, el resto de su vida sirviendo al Señor. Ese aspecto, esa característica, esa cualidad de Jesús como Dios, su omnisciencia, el que supiera todas las cosas, inclusive si lo amo, afectó la vida de Pedro positivamente. Era algo maravilloso. En otras palabras, Pedro le dijo a Jesús, tú Jesús eres el Dios omnisciente. Tú conoces todas las cosas. Tú sabes todo. Tú sabes si yo realmente te amo. Inclusive, tú sabes las cosas más profundas de mi espíritu. Tú lo sabes todo. ¿Por qué? Porque como dice el escritor a los hebreos, no existe en ningún lugar alguien que él no conozca. Todo lo que somos, todo lo que somos, internamente, nuestras intenciones, motivaciones, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, impulsos, lo que discernimos, pensamos, lo que concebimos en nuestra mente. Todo, dice el escritor a los hebreos, todo está desnudo, abierto a los ojos del Dios vivo. Hebreos 4:13. Por tanto, Jesús, hermanos, escuchen estas palabras finales. Jesús conoce todo de ti. Él sabe perfectamente lo que hay en tu corazón. Él conoce la calidad de tu pureza. Si tu pureza, o sea, si eres puro, ¿no? Si eso es auténtico, si es verdadero eso, la calidad de esa pureza la conoce Él. La calidad de tu sinceridad la conoce Él. La calidad de tu amor a Él la conoce Él. Jesús, al igual que con Natanael, sabe si estás debajo de la higuera. Sabe lo que haces en ese lugar y mucho más lo que piensas cuando estás allí. Es más, pregunto, ¿sabe el Señor si tú eres un auténtico cristiano? ¿Sabe el Señor si hay sinceridad en ti porque eres verdadero cristiano, sin falsedad, sin engaño? Sin duda alguna. Y miren, Él no sabe solamente la autenticidad de tu conversión y de tu fidelidad y de tu honestidad y de tu amor y pureza a Él. No solo lo sabe por tu bautismo, sino porque conoce la rectitud que hay en tu corazón. Porque, tomando las palabras de Pablo a los romanos, me gusta este enunciado que voy a decir y escríbanlo, grábenlo. No se es cristiano solamente por ser bautizado externamente,
sino también por la conversión e integridad interna del corazón. No se es cristiano solamente porque yo me bauticé en 1998, que fue mi fecha cuando me bauticé a los 18 años. Él sabe si yo soy un auténtico, un sincero cristiano, porque también me he convertido internamente. Mi corazón ahora es de Él, para Él y como Él quiere que sea. Por la integridad interna del corazón. Cosa que el Señor escudriña. La palabra escudriñar en el siguiente pasaje quiere decir que Él indaga. Indaga para descubrir ¿qué cosa? Descubrir la calidad de tu corazón. En Apocalipsis capítulo 2 verso 23 dijo Jesús: yo soy aquel que escudriña los íntimos pensamientos y los corazones. Apocalipsis 2, 23. En el último libro de la Biblia, Jesús dijo estas palabras a las iglesias allí mencionadas, a los miembros, diciendo: yo soy aquel que escudriña los íntimos pensamientos y los corazones. Él indaga, Él sondea para descubrir qué clase de corazón tenemos. El salmista David, en una ocasión, de hecho ahí en el mismo Salmo 139, él dice allí: Señor, examina mi corazón. Señor, él en oración: me someto a tu indagación. Señor, evalúa mi corazón. Así dice el salmista. Y si hayas en él algo sucio, iniquidad, él pide ser ayudado en ello. Pero el punto que quiero resaltar aquí es que él se prestó, él se puso, ¿para qué? Para ser examinado, porque no tenía temor de la evaluación del Señor y porque sabía que podía encontrar en él sinceridad a pesar de sus errores. Porque David cometió errores muy feos. Pero aún así, él dice: aquí estoy, Señor, pruébame, prueba mi corazón. Finalmente quiero preguntarles algo. Miren, fíjense, si en lugar de Natanael, si tú en este momento tuvieses la oportunidad de estar en el lugar de Natanael, que tú hubieses sido ese Natanael, que tú hubieses ido a Jesús y que Él viniese a ti, que te encontraras con Él de frente y Él al frente tuyo. Te pregunto, ¿qué diría el Señor de ti conforme a lo que Él ve en tu corazón? ¿Qué diría Jesús? Si tuvieses esa oportunidad de estar en el lugar de Natanael, ¿quisieras estarlo? ¿Quisieras estar allí? Y si es así, ¿qué diría? ¿Verdad? ¿Qué diría Él? ¿Qué diría de nosotros? ¿Qué diría de mí? Bueno, como he estado haciendo en cada enseñanza los domingos, no quiero dejar de invitar a los que aún no son cristianos, comenzando con mis hijos, a que recuerden de aquel hombre que
comprometió su corazón, que lo incluyó cuando se convirtió a Cristo. Porque hemos visto acerca del corazón nuestro. Hubo un hombre que era religioso, creyente como ustedes, que venía de adorar a Dios, como ustedes hoy adoran a Dios, los que están aquí que no son cristianos. Pero él no entendía bien acerca de lo que Isaías decía en cierto capítulo de su libro. Y Dios proveyó al predicador, al evangelista, una provisión directa de Dios. Y ese evangelista, Felipe, por cierto, llegó un Felipe, llegó. Y por medio de él conoció bien acerca de Isaías, que hablaba de Jesús. Cuando iban por el camino, este hombre africano pregunta: ¿aquí hay agua? Ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque el bautismo es necesario para salvación. Pero noten, y es el punto mío con esto. Le dijo Felipe: si crees de todo, ¿qué? Si crees de todo corazón, si crees, hijo, de todo corazón, bien puedes bautizarte. Si crees. Porque si crees realmente de todo corazón esto acerca de Jesús y de su obra de redención, y que solo en Él puedes hallar perdón de pecados y la vida eterna, si crees, si estás persuadido, convencido que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, dijo Felipe, bien puedes bautizarte, bien puedes hacerlo. Pero ahí estaba el corazón, como hemos estudiado hoy, el corazón. Ahí estaba la voluntad, la intención, la decisión, la motivación. Ahí estaba el corazón, los sentimientos, la inteligencia, el corazón involucrado. Por eso cuando una persona va a convertirse en el bautismo, debe estar involucrado, ¿qué cosa? El corazón. Si crees de todo corazón, bien puedes hacerlo.